Génesis capítulo 17, verso 17 en adelante. Génesis capítulo 17, verso 17 en adelante. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ella nos declara lo siguiente: entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios: ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios: ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará, y haré de él una nación, una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo, y a todos los siervos nacidos en su casa, y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados con él. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a poner esta enseñanza en las manos del Dios viviente. Amén. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias, Señor amado, en esta mañana. Permítenos, mi Dios, disfrutar de la enseñanza de tu palabra. Sea propicio, oh Dios, no solamente con esta clase, sino también con las diversas clases de la escuela bíblica dominical. Señor amado, háblanos conforme a nuestras necesidades espirituales. Concédenos en este tiempo poder escuchar tu voz por medio de la predicación de tu palabra. Bendiga, oh Padre amado, el esfuerzo de cada uno de sus hijos al haberse dado cita en este lugar. Y de esta manera, Dios mío, trata con nuestros corazones conforme a nuestras necesidades. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y te doy asimismo las gracias, porque sé que todo lo que te pedimos en el nombre de Jesús, tú lo concederás conforme a tu voluntad. Amén y amén. Bien, de acuerdo al estudio que se tuvo la semana anterior, del mismo capítulo 17, en los primeros versículos, es decir, del verso número 1 al versículo número 15 o 16, se hizo mucho énfasis en la circuncisión. Amén. Y de alguna manera se estableció que dentro de la misma, la circuncisión, si bien es cierto, era un pacto que se habría de establecer de manera perpetua, es decir, eterna. Este pacto por medio de Jesucristo se lo realiza, sí, pero ya no en el prepucio de la carne, ¿verdad?, del hombre, sino más bien en el corazón por medio de Jesucristo. Simplemente para remarcar la enseñanza, porque ya la hemos analizado, venga por favor conmigo a Colosenses capítulo número 2. Libro de Colosenses capítulo número 2. Sí. ¿Lo tiene? Carta de Colosenses
capítulo número 2, verso número 11. Este es un texto simplemente que lo vamos a leer como referencia, ya que fue motivo de estudio el domingo anterior. Verso 11, dice el pasaje bíblico: en él, hablando o refiriéndose a Jesucristo, en él también fuisteis circuncidados, ¿sí? Y ahí mire la aclaración que da el texto bíblico: con circuncisión no hecha, que dice, no hecha a mano, es decir, no de una manera, por así decirlo, física, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de ¿quién? En la circuncisión de Cristo. Amén. Recordemos que esta circuncisión, de acuerdo a lo estudiado, también nos dice en la primera carta a los Corintios, que también ya lo habíamos anticipado, capítulo 7, ¿qué menciona el texto? Primera carta a los Corintios, capítulo número 7. ¿Tiene? Leamos por favor, primera carta a los Corintios, capítulo número 7, desde el versículo número, vamos a leer versículo número 19, versículo número 18, verso 18 en adelante. ¿Qué nos declara la Escritura? Fue llamado algunos siendo circunciso, esto refiriéndose de manera especial al pueblo judío, porque para ellos era un requisito, ¿verdad? Un requisito perpetuo, un requisito obligatorio. Fue llamado, dice la Biblia, verso 18, algunos siendo circunciso o circuncidado. ¿Qué le dice el Señor a esas personas que se practicaron la circuncisión? Quédese circunciso. Fue llamado algunos siendo incircunciso, es decir, fue llamado alguien en el cual no se ha practicado la circuncisión. ¿Qué le recomienda el Señor? No se circuncide, es decir, no lo haga. Aquellos que están estudiando los días jueves, ¿verdad?, el libro de Hechos de los Apóstoles, habrán notado que en ese estudio se hace bastante relevancia, ¿no?, ¿verdad?, a que ciertos judíos trataron de meterse en la iglesia gentil, obligando a los cristianos gentiles, es decir, no judíos, que se les practique la circuncisión como un ritual para obtener la salvación. Recuerde que de acuerdo a ese mismo estudio se estableció de que el mismo Espíritu de Dios había dado el aval o la aprobación para que no se lo haga. ¿Por qué? Porque ya el pacto de la circuncisión está completo en Cristo, ya no en nuestra carne, sino en Cristo. Dice aún más el versículo bíblico de la primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso número 19, la circuncisión, dice ahí, ya nada es, y la incircuncisión nada es también, sino, ¿qué es lo que el Señor, verdad, le pone relevancia? El guardar los mandamientos de Dios. Amén. Todo esto ya fue motivo de estudio, solamente estamos recordándolo en esta mañana. Vueltos por favor al capítulo 17 del libro del Génesis, verso número 17 en adelante, de los cuales también algo ya habíamos anticipado. Dice Abraham, versículo 17, entonces Abraham se prostró sobre su rostro y se rió, y dijo en su corazón, a hombre de 100 años harás nacer hijo, y a Sara ya de 90 años ha de concebir. Obviamente que la mentalidad de Abraham estaba de alguna manera enfrascada, en lo lógico, en lo razonable. Era evidente, un hombre ya o una mujer de 90 años, de manera biológica ya no puede, ¿verdad?, en ese sentido, ya no puede procrear óvulos. Recuerde que el óvulo es la parte esencial en la mujer para poder fecundar, para poder ser una mujer fecunda. Recuerde que el espermatozoide
espermatozoide se une junto con el óvulo y esto procrea la vida. Amén. Ya Sara tenía 90 años de edad. Dicen los entendidos que máximo una mujer puede ser, ¿verdad?, de alguna manera fecunda hasta sus 50 o hasta a veces hasta los 60 años. Depende del organismo de cada mujer. Pero en el caso de ella ya tenía 90 años. Y el agravante no solamente era ese, sino que ya Sara tenía cuántos, aparte de los años, tenía un agravante en su cuerpo. Ella era estéril, como para rematar la situación. Abraham utilizó la lógica, ¿verdad?, para poder decirle a Dios, pero no se lo dijo de manera directa, lo susurró en su corazón. Versículo 17 nos dice, él se ríe y le dijo, en su corazón, a hombre ya de 100 años vas a hacerle nacer un hijo, y a Sara ya de 90 ha de concebir. Verso 18, dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael, es decir, el hijo de la esclava, la que yo tuve con la esclava, viva delante de ti, es decir, que él tome o herede las bendiciones que tú me estás concediendo. Abraham fue razonable y dijo, bueno, yo sé que me vas a bendecir, dándome una larga generación de descendientes, pero creo yo, dice Abraham, que todo esto va a ser a través del hijo que obtuve con la esclava, con Agar, llamado Ismael. Versículo 19, de manera rápida Dios le sale al frente y lo corrige, haciéndole notar lo siguiente. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Recuerde que esto se mencionó también en la clase anterior. ¿Qué significa el nombre de Isaac? Risa. Yo había hecho la mención que en otros escritos mencionan que el nombre de Isaac significa risa y risa loca. Risa desenfrenada o risa burlesca. Dice ahí, tu nombre de tu hijo será llamado Isaac, es decir, risa. ¿Pero por qué se lo puso? ¿Cuál fue la intención de Dios? De alguna manera, al ponerle o al establecerle un nombre de esta naturaleza al hijo de Abraham. Recuerde que Abraham, no hace mucho se había burlado, se había reído de la promesa de Dios en su corazón. Y Dios quiso de alguna manera remarcar esa incredulidad, en el nombre de su hijo, para que cuando el hijo ya esté con él, cada vez que él lo llame, se acuerde que él había burlado de la promesa de su Dios. Y de alguna manera el corazón de Abraham debió haber estado, ¿verdad? Y diría yo al 100% latiendo rápidamente, porque Abraham, si bien es cierto, lo dijo en su corazón, se dio cuenta que Dios sí lo había escuchado. A veces uno menciona, ¿verdad?, palabras en su interior, diciéndole, bueno, yo ya soy una persona de avanzada edad, yo no creo que Dios a mí me use. O otros se verán de pronto de manera muy opacada, dice, yo no tengo la preparación que tiene fulano o sutano, ¿qué Dios a mí me va a considerar para esto? Hay otras que se dirán y dirán, hermano, si yo paso solamente en la cocina, en mi casa, si de ahí no salgo, yo no creo que Dios me pueda usar. Amado hermano, esto no se refiere a su agenda o a sus capacidades como personas o como seres humanos. Dios siempre verá en aquellos que llama, los verá a través de la óptica de Jesucristo. En Cristo, amado hermano, podemos hacer proezas. La Biblia ha dicho que cosas mayores que las que Jesús hizo, la hará su pueblo, los que le creen. Amén. Es importante considerar esto. Lo veremos también más adelante en su debido tiempo. Versículo número 19. Ciertamente, le dice Dios, tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Verso 20. Y en cuanto a Ismael, porque recuerde que en el corazón de Abraham, ¿qué estaba? ¿O quién estaba? Ismael, su primer hijo con la esclava. En
a Ismael también te he oído. Amén. Mire cómo a Dios no se le escapa absolutamente nada. A veces uno dice, ¿me estará escuchando Dios en la oración? ¿O me estará escuchando Dios en las peticiones de mi corazón? Yo le aseguro que sí. Amén. Porque la Biblia menciona, y venga por favor rápidamente. Vamos al Evangelio de Mateo. Rápidamente, mis amados hermanos. Mateo capítulo 6, versículo número 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, verso número 6. ¿Qué te dice el Señor? El primer libro del Nuevo Testamento. ¿Lo encontró? Mas tú, diciéndole Jesús a sus discípulos, ¿verdad?, a los suyos, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está, ¿qué dice ahí? Que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ahora, ¿cuál es la connotación especial de esta lectura? Que Dios está ahí ya esperándonos a la hora de disponer nuestro corazón para orar. Amén. Dios está ya ahí, Él está presente, esperándote. Si cuando tú te acercas para orar y cuando hablas en tu corazón sin necesidad inclusive de abrir tus labios, si el solo hecho de tú de pronto sentarte o arrodillarte y comenzar a hablar con Dios desde tu corazón, ya tu Padre está ahí en lo secreto. A veces no hay las facilidades como para hacerlo así en la iglesia, no, alzar la voz, no, porque todos comparten de pronto tu identidad como cristiano, y en tu casa no hay esa facilidad. De pronto tu marido está al lado, sí, tus hijos están al lado, y tú dices, ¿cómo oro aquí? ¿Cómo puedo clamar aquí? Amado hermano, el solo hecho de que usted comience a hablar dentro del corazón, ya su Padre Celestial está ahí escuchándolo y atendiendo a cada una de sus observaciones. El Señor le dice a Abraham en el capítulo 17 del Génesis, ¿sí?, versículo número 20, en cuanto a Ismael, también te he oído. Mire que lo dijo simplemente como una palabra así suelta. Amén. Pero para Dios no fue una palabra suelta. Versículo número 20. He aquí que le bendeciré. Génesis 17, 20. Y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. Y le revela o le da a conocer algo, sí, para su futuro, para el futuro de su hijo. 12 príncipes, ¿sí?, engendrará, y haré de él una gran nación. Es decir, yo no me voy a olvidar de este muchacho, sí, pero mi pacto no es con Ismael, mi pacto es con Isaac. Versículo número 21. Mas yo estableceré mi pacto, ¿verdad?, no con el hijo de la esclava, sino con el hijo de la promesa en Sara. Eso es lo que le está diciendo. Versículo número 21. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Venga por favor un momento al Nuevo Testamento y veamos si un parámetro especial. En el Nuevo Testamento por favor, ¿sí?, en Hechos capítulo número 3. De ahí nos vamos a saltar a ciertos textos bíblicos. Gálatas capítulo número 3.
Hechos 3. Hechos capítulo número 3. Y luego nos saltamos, mis amados hermanos, a Hebreos capítulo 11. ¿Lo tiene? Veamos el primer texto. Hechos capítulo número 3. ¿Qué nos dice el Señor? Versículo número 15. Perdón un segundito, un ratito, mis amados hermanos. Tengo traspapelado el texto bíblico. A ver, perdón, 25, Hechos 3:25, no es 15, es 25. Ahí estamos. Vosotros, dice ahí, Hechos 3:25, vosotros sois los hijos de los profetas, amén, y del pacto que Dios hizo con quienes, con nuestros padres, diciéndole a quién, a Abraham, en tu simiente. Recuerda que la simiente de Abraham era su descendencia y su primer hijo llamado Isaac. En tu simiente te serán, ¿qué dice? Benditas todas las familias de la tierra. Vayamos por favor al libro de Hebreos capítulo 11, más adelante. Hebreos capítulo número 11. Hebreos capítulo número 11. Versículo 11 y 12. Hebreos 11, verso 11 y 12. Dios confirma su pacto, confirmó su pacto por medio de esa descendencia. ¿Lo tiene? Por la fe, también la misma Sara, siendo, ¿qué dice la Biblia? Estéril, recibió fuerza para concebir. ¿Por qué? Porque ya de sí misma no lo podía hacer. Y dio a luz aún fuera, y la Biblia lo reconoce, ¿qué dice? Dio a luz, ¿qué dice? Fuera del tiempo de la edad. Amén. Hubo dos milagros ahí. Primero, su esterilidad fue sanada. Sí. Y por otra parte, Dios la hizo concebir en una edad que humanamente hablando era imposible. Dios sí le dio la facultad de quedar embarazada a alta edad. Versículo número 11. Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Verso 12. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, hablando de quién, de Abraham. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 años. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Amén. Ahora, ¿Dios cumplió su pacto? Claro que sí. Con Isaac también, o de la descendencia de Isaac también salieron, al igual que Ismael, 12 príncipes, hablando, amado hermano, de las 12 tribus de Israel, por medio ya de los lomos de Jacob. Amén. Vueltos por favor al libro del Génesis, capítulo 17, versículo número 21. Dios le dice a Abraham: yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo, el año que viene. Versículo número 22. ¿Qué
sucedió luego de que Dios habló con él? Versículo 22. Y acabó de hablar con él, y subió Dios de estar con Abraham. Verso número 23. ¿Qué hizo Abraham luego de tener ese encuentro, luego de haber recibido esa palabra? ¿Qué hizo Abraham? Se quedó de alguna manera meditando en ella y dijo, bueno, Dios me ha dicho esto y ahora diría, me cruzo de brazos, ¿verdad? Y espero que algo pase. ¿Qué hizo Abraham? Verso 23. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos. ¿Cuándo? En aquel mismo día, como Dios le había dicho. ¿Qué pasó con Abraham luego de que recibe esta palabra? Inmediatamente Abraham la pone por obra. No dijo, bueno, el Señor me lo prometió, voy a hacer la circuncisión antes de que nazca mi hijo, un día antes. O de pronto pudo haber mencionado dentro de sí, ya está bien, sé que tengo que circuncidarlo, sí, pero lo voy a hacer de pronto cuando ya vea la promesa, cuando ya vea a mi hijo. Abraham recibe la promesa de la palabra e inmediatamente la pone por obra. Eso es importante, mi amado hermano, que usted y yo consideremos, porque a veces Dios siempre nos está hablando por su palabra qué es lo que tenemos que hacer, pero nosotros por nuestra parte siempre le damos largas al cumplimiento de esos mandamientos. Uno de ellos, como yo siempre martillo desde el altar, que tenemos que salir a predicar el evangelio a toda criatura, pero no todos lo hacen. Que tenemos, amados hermanos, por ejemplo, en el caso de los hijos, tenemos que honrar a padre y a madre para que nuestros días sean prosperados en la tierra y para que también nos vaya bien. ¿Sí? Por medio de la Escritura tenemos las directrices de qué hacer y también las directrices de no hacer. Pero el pueblo penosamente suele ser mal llevado en ese sentido. Sabe que a Dios le encanta la fidelidad de su pueblo, que a Dios le agrada la santidad, que a Dios le agrada de alguna manera así que su pueblo se esfuerce, que sea valiente a la hora de cumplimiento, pero el pueblo por lo general sí hace caso omiso, le gusta oír la palabra, pero no le gusta hacer la palabra. Dice la Escritura que Abraham en ese mismo día llevó a cabo una gran circuncisión, y digo gran circuncisión porque no se circuncidó uno. Abraham circuncidó a todos los varones que estaban bajo su cobertura, sean propios o extraños. Sí, hablando de extraños, de aquellos esclavos que le habían sido otorgados a lo largo de su travesía, ¿verdad? En el desierto, en Canaán, ¿verdad? Y en todos los lugares donde él había podido haber recibido, sí, esclavos, en este caso en compensación por su mujer Sara. Versículo, por favor, número 23. Entonces tomó Abraham Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa. Dice ahí, y a todos los comprados por su dinero. Ahora, la circuncisión, la puesta en práctica de la circuncisión, ¿era algo cómodo acaso? ¿Era algo placentero ser circuncidado? Si muchos, ¿verdad? Sobre todo en el caso de los varones, ¿cuántos de los varones han pisado la cocina por lo menos? Han agarrado un cuchillo para pelar algo. Sí, ¿saben pelar papas los varones por lo menos? Algunos sí, ¿verdad? Hay otros que dicen, eso es de la mujer, yo ni me meto. Bueno, para los que han tenido la experiencia de cortarse un dedo con un cuchillo, ¿verdad? Pregunto, ¿es grato acaso? ¿Verdad? ¿O es bien doloroso? Ahora, el mandamiento de la circuncisión era un ritual, si bien es cierto, como mandamiento dado por Dios, era un acto muy doloroso si se lo practicaba en una persona adulta. Tenemos cierta directriz bíblica, sí, al respecto. Dígamelo. Si quiere guardar las leyes,
sí, es obligatorio para ellos. Pero la Biblia dice que aquel que quiere guardar la ley, si infringe un mandamiento, es como que se hubiese tirado abajo toda la ley. Sí, por eso sí vino Cristo, en el cual nosotros, si bien es cierto, no cumplimos la ley, pero en Él somos gratos hacia nuestro Dios, porque Él es el que nos representa en el cumplimiento de la ley. Como en el asunto de la circuncisión, luego de lo que hemos leído en Colosenses. Yo no me he circuncidado y creo que muchos de los presentes tampoco, pero cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él sí toma nuestro lugar en la circuncisión. Amén. Pero eso implica que yo no puedo circuncidarme. Claro que me puedo circuncidar, carnalmente hablando, pero la Biblia dice que si lo hago para Dios, ya nada es, ya no tiene validez alguna, porque lo que Dios quiere que el hombre se circuncide ya no es el prepucio, ¿verdad?, sino más bien su corazón, arrancando o cortando todo aquello que de alguna manera nos está atando a una vida de pecado. Vayamos por favor a la Escritura y veamos también ese parámetro para complementar luego de la pregunta. Veamos qué tiene que decirnos la Escritura al respecto también. En Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo número 5. Gálatas, carta de Gálatas, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Leamos por favor desde el versículo número 5 al 6. Pues nosotros, dice ahí, por el Espíritu aguardamos por fe. ¿Qué cosa? La esperanza de la justicia. Recuerde que la justicia se dio a conocer por medio de la ley. Ahí usted conoce qué es lo que es justo y también qué es lo que es injusto. Pero cumplimos la ley, obviamente que no. Versículo número 6. Porque en Cristo, aquí está el asunto, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ¿verdad?, ni la incircuncisión, sino la fe, que dice ahí, que obra por el amor. Amén. Ahora bien, vayamos a otro pasaje bíblico, para continuar el estudio, de esta mañana. Ahora recuerde, la circuncisión se estaba llevando a cabo, o por lo menos, Abraham la estaba aplicando a todos los varones dentro de su campamento. ¿Qué nos dice con respecto a esto también la Escritura? Vayamos por favor, en Génesis, libro del Génesis. Capítulo 34. Génesis capítulo 34. Aquí tenemos un parámetro, a manera de ejemplo, de qué tan dolorosa era la circuncisión. ¿Lo tenemos? Génesis capítulo 34. Leamos pues. Voy a leer de manera muy rápida, simplemente para que tome hilación usted en la historia bíblica. Salió Dina
Dina, la hija de Lea, verso 1, esta había dado a luz a Jacob a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Verso 3. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquén a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero recuerda que ya la había deshonrado. Pero oyó Jacob que Siquén había mancillado a Dina su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Hamor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él, es decir, de suegro a suegro, ¿verdad? Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron, y se entristecieron los varones y se enojaron mucho, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Y Hamor habló con ellos diciendo: el alma de mi hijo Siquén se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer, y emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas, y tomad vosotros las nuestras, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Siquén también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella: halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. Es decir, si quieres una dote o una compensación, yo te la voy a dar por esa deshonra. Versículo número 12. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijereis, y dadme a la joven por mujer. Pero respondieron los hijos de Jacob a Siquén y a Hamor su padre con las palabras engañosas que le dijeron, por cuanto había mancillado a Dina su hermana. Y les dijeron: no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre. ¿Qué le dijeron? Incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Recuerde que esta propuesta nació, como lo dice el texto que le antecede, con palabras engañosas. ¿Por qué lo estaban haciendo? Mire lo que dice el texto más adelante. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Verso 18. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Siquén, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacob le había agradado, y era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Siquén, su hijo, vinieron a la puerta de la ciudad, de su ciudad, y hablaron a los varones de la ciudad diciendo: estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país, y traficarán en él, es decir, harán negocios, pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas, ¿sí?, por mujeres, y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados.
Verso 23. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. A ellos les pareció un buen negocio. Verso número 24. Y obedecieron a Hamor y a Siquem, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de la ciudad. O sea, personas que iban saliendo por la ciudad, personas que le iban pasando cuchillo. Amén. En el prepucio. Versículo número 25. Pero sucedió, y aquí es donde quiero concentrarme. Pero sucedió que al tercer día, ¿qué dice ahí? Léalo por favor. Cuando sentían ellos el mayor dolor, la circuncisión era un acto doloroso. Amén. Ya los hijos de Jacob lo sabían, por eso es que hablaron con palabras engañosas. Dice aquí, sucedió que al tercer día, cuando ellos sentían el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. ¿Sí? ¿Cómo defenderse si todos los varones habían sido circuncidados? Así hubiesen cogido una espada. El dolor que generaba la circuncisión era de extremadamente grande. Debieron haber estado en cama. Y un enemigo, obviamente, si los agarra de esa manera, es como que usted se ponga a hacer guerra, ¿verdad?, con 3 días de diarrea. ¿Cómo está el cuerpo? ¿Cómo está? Un día que usted, ¿verdad?, se le afloja el estómago, ¿cómo queda? Un solo día. Imagínese 3. La circuncisión al tercer día era el día más doloroso. Por eso es que le hice referencia que cuando uno, ¿cómo se siente usted cuando se corta un pequeño, el dedo? Imagínese que en el prepucio, es decir, en la carnosidad que excede en el pene del hombre, sea cortado en su totalidad. Recuerde que esta operación no era con anestesia, no había antibióticos, no había de alguna manera silocaína o algo que ayude a mitigar el dolor. Esto se llevaba a cabo encima de una piedra y con un cuchillo de piedra. Ahí se ponía el miembro del hombre y se cortaba a rajatabla, el prepucio del hombre, y se lo arrancaba y se lo botaba. O sea, el que sigue, Abraham, ¿cuántos años tenía? 100 años de edad, ¿verdad? De pronto en una criatura podría llegarse a entender que el dolor pase de manera desapercibida, pero ya en una persona adulta, esto es muy doloroso. Ahora, leído esto, retrocedamos por favor a Génesis capítulo 17. Hago leer todo esto para que usted entienda que cuando la palabra de Dios se establece, no importa, amado hermano, el dolor que provoque. Cuando hay que cumplir la palabra, hay que obedecerla, hay que cumplirla. Ay, hermano, es que a mí, yo tengo años que el muchacho hace lo que le da la gana y nunca lo he corregido. Amén. Eso es muy común a veces entre los padres. Yo a mi hijo ni lo toco. Qué pena, porque Dios a nosotros sí nos toca, y bien fuerte, cuando andamos descarriados. Sino que a veces queremos ser más buenos que Dios. Amado hermano, hay mandamientos en Dios que son dolorosos llevarlos a cabo, pero hay que hacerlo porque es necesario. Amén. Yo sé que no es tan cómodo, por ejemplo, salir a predicar. No es tan cómodo, por ejemplo, dar un diezmo. ¿A cuánto le guste que sus finanzas se las mermen? Amén. ¿A
cuánto les gusta que sí, que no les cuadre el presupuesto que ustedes han hecho? Usted cuando va a pagar sus deudas, por ejemplo, ¿qué es lo primero que pone en la lista? La planilla de la luz, la planilla del agua, si está en clase, las pensiones de los muchachos. Para la comida va el tema de que hay que hacer mercado y se va tanto, ¿verdad? El plan del celular tanto en tarjetas, ¿verdad? En su rubro aparece todo esto, pero raro es que le parezca como primer rubro el diezmo, porque para muchos no le duele el bolsillo sino el codo, ¿verdad? Pero es una bendición el hacerlo. Amén. El salir a predicar la palabra es una bendición. Ay, hermano, es que está lloviendo o es que hace sol. Si es palo porque boga, palo porque no boga. Cuando es verano, ay, qué solazo, no salgo. Y cuando es invierno, ay, está lloviendo, tampoco salgo. Pero sin embargo, el hacerlo, sí, el privarse de comodidad, el privarse, mi amado hermano, sí, de la holgura para esta carne, sí, si bien es cierto, causa malestar, causa dolor, muchas veces es necesario entender que la obediencia es lo único que convence a Dios a la hora de saber quién es su hijo, solamente la obediencia. Ahora, dice la Biblia en el capítulo 17, verso número 24, que era Abraham de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. Él se circuncidó a sí mismo. Sí, él como el primer recibidor de la ordenanza, él se puso sobre la piedra, sacó su miembro, cogió un cuchillo y dijo, aquí voy, y ¡suá! Se fue, bien doloroso, ¿verdad? Y al tercer día lo era más. Todo judío lo sabía, por eso es que los hijos de Jacob engañaron al pueblo de Siquén, ¿verdad? Haciéndoles creer de que la circuncisión primeramente era un acto muy ligero. Sí, no va a pasar nada, circuncídense nomás. Ellos lo hicieron con palabras, dice la Biblia, engañosas. Dijeron, se circuncidan y en el tercer día, donde más duele, ahí le hacemos guerra. Claro. Ahora, versículo número 25, perdón. E Ismael también pasó por la circuncisión. Ay, no, yo sufro, mi hijo no. Yo voy a predicar a mi hijo, déjemelo en mi casa tranquilo, durmiendo nomás, que descanse el bebé. Yo voy al culto, mi hijito no, pobrecito mi hijito. Amén. Sí, estamos claros, mis amados hermanos, no me mire asustado, que esto es así mismo. Amén. Tanta responsabilidad sí hay en cumplir la palabra de Dios, que la tiene un padre como que la tuviese un hijo o viceversa. Sí, tanta responsabilidad hay en cumplir la palabra, en obedecerle a Dios, un joven como un anciano. Dios no hace acepción de personas, ¿verdad? ¿Cuántos ancianos se quieren ir al cielo? ¿Cuántos jovencitos se quieren ir al cielo, verdad? Entonces, ¿no cree que los parámetros para cumplirlos deben de ser para ambos también? Amén. Aquí no hay tercera edad, hermano. Sí, aquí en la tierra se dice tercera edad, mitad de pasaje. En Cristo no es así. Todos pagan el mismo boleto completo. Tanta necesidad tiene, no, que como es anciano, dice medio tiempo de oración, medio tiempo de lectura, que viva la palabra media nomás, ¿verdad? No, amado hermano, en Cristo tanta responsabilidad tiene una criatura como lo tiene un anciano. Amén. Los ancianos también se van al infierno y los niños también, aquellos que ya tienen conciencia de pecado. Amén. Ahora, dice la palabra que Ismael, su hijo, era de 13 años. ¿Qué dice ahí? Cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Recuerde, dice ahí, fue circuncidada, es decir, que alguien le hizo la circuncisión. Al contrario de Abraham, que él mismo se la practicó, luego de una vez practicada él, la llamó a su hijo y dijo, vente que ahora te toca a ti. ¿Verdad? Imagínese que usted a su hijo, si a veces le quiere dar usted la escoba y se le va corriendo. Mi hijo, venga a barrer la casa y se va. Imagínese, le diga, vente para hacerte la circuncisión. ¿Ah? ¿Cuántos de los muchachos, o se suele decir, no, venga, lea la Biblia y se va corriendo? Vamos a
la iglesia, yo no voy, y se le va, se le esconde. Y dice, ay, no quiere ir. Linda excusa, no quiere ir. No le debe comer y va a ver cómo viene a la iglesia. Tiene, amado hermano, tiene usted la obligación de hacer cumplir, o sea, de usted cumplir y hacer cumplir los mandamientos de Dios en su casa. Amén. Así como usted se esmera en leer la palabra, así como usted se esmera en venir a la iglesia, así como usted, mi amado hermano, si atiende a los mandamientos de Dios y le da la importancia, usted está en la obligación de que los suyos también lo vean como usted lo ve. Por lo menos mientras vivan bajo su techo, es su responsabilidad el que sus hijos y los hijos de sus hijos honren y obedezcan esta palabra. Amén, mis amados hermanos. Gloria a Dios, qué bueno. Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael, su hijo. Verso 27, ¿qué nos declara ahí? Y todos los varones de su casa, el siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero, fueron circuncidados, dice ahí, con él. Es decir, que él puso el ejemplo, tal como lo hizo el Señor. Hechos capítulo número 1. Dios no nos pide nada, mi amado hermano, que Él no haya podido haber hecho primero. Hechos capítulo número 1. ¿Lo tiene? Verso 1, que declara la Escritura. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas, que dice ahí, léalo por favor, que Jesús comenzó a hacer, recuerde, Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué primero empezó a hacer Jesús? A vivirlo, comenzó a hacer. Luego comenzó a enseñar. Primero le dijo, mira, así se cocina. Y luego ella comenzó a cocinar. Amén. Así se va al templo. Y luego comenzó a decir, vayan también ustedes al templo. Así se ora. Y luego dijo, y así tienen que hacerlo también. Jesús primero comenzó a hacer y luego a enseñar. Veamos un último texto bíblico. Hebreos capítulo 5. Libro de los Hebreos capítulo 5. Ahí en el Nuevo Testamento. Verso 7. Este texto lléveselo en el corazón. Hebreos 5, verso 7 en adelante, hasta el verso número 10. O el verso 9, podría ser. ¿Lo tiene? Y Cristo, recuerda esto, ponga el asunto. Y Cristo, en los días de su carne, no de su carnalidad, sino en los días de su vida, sí, carnal, corporal, humana. Amén. Cristo en los días de su carne, ¿qué dice ahí? Ofreciendo ruegos. Pregunto yo, ¿Cristo tenía la necesidad de orar? ¿Qué cree usted? ¿Sí era el Señor? Ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿A quién?
quién? A su Padre, a su Dios. Fue oída, dice ahí, a causa de su temor. Mire, Cristo era temeroso, reverente en los días de su carne, en su existencia como ser humano. Y mire lo que dice el verso 8. Y aunque era hijo, es decir, aunque era hijo de Dios, dice aquí, por lo que padeció, aprendió. ¿A qué aprendió? A obedecer, amado hermano. Cristo, siendo el Hijo de Dios, tuvo que aprender a obedecer. ¿En qué? En su carne. Y habiendo sido, en su carne obviamente, perfeccionado. ¿Usted cree que Jesús cuando era chiquito le encantaba ayudar a su padre a hacer los muebles? Era dormilón también. Pero tuvo que aprender a obedecer. Jesús, ayuda a tu padre, José. Sí, a cortar el árbol. Tenía que aprender. Tómese toda la sopa. Tenía que aprender obediencia. Sí, a diferencia de ciertos evangelios apócrifos, donde hacen ver a Jesús que desde chiquito hacía milagros y tanta cosa. Amado hermano, Jesús nació en su humanidad. Sí, nació, mi amado hermano, sí, tan susceptible como cualquier otro ser humano, a diferencia de que Él no pecó. ¿Por qué? Porque aprendió a obedecer. Esa es la diferencia. No es que él era un muchacho patán, no. Pero aprendió a obedecer. Amén. Si Jesús entraba a una casa, mi hijo, salude. Sí, buenos días. Amén. Aprendió a obedecer en su carne. Dice la Biblia que en su carne fue perfeccionado. Versículo número 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos, ¿qué? Los desobedientes. ¿Qué dice ahí? Para todos los que le obedecen. Amén. Si Abraham, siendo anciano, tuvo que someterse a obediencia, Cristo se sometió a obediencia. Pregunto yo, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Amén. ¿Quién es usted? Mucha gente dice que ya tengo a Cristo en mi corazón. Con mucha más responsabilidad todavía. Porque Cristo es Señor de solamente los que es decir, que Dios no es Señor de los desobedientes. O no puede ser Salvador de los desobedientes, sino solamente de los que le obedecen. Amén. Hasta aquí la enseñanza de Génesis capítulo 17. Sí. Ya en el 10 viene autor, sí, según el orden de Melquisedec. Fue declarado, dice ahí, sí, por Dios, pero fue declarado por Dios porque fue obediente, pues. O se le atribuyó el título de sumo sacerdote según el orden no de los levitas, sino según el orden de de un linaje que no era sacerdocio. Sí, porque Jesús no pertenecía a la tribu de Leví, Jesús pertenecía a la tribu de Judá, de acuerdo obviamente, sí, en su genealogía de la carne, porque sabemos que su genealogía celestial era de su padre, amén, de arriba. Ahora bien, dicho esto, amado hermano, tengamos presente que si Abraham, siendo ser humano, se sometió en obediencia, Cristo lo hizo también, nosotros tenemos que también tener la pauta de que el Señor solamente guarda si está con aquellos que también le obedecen. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a darle gracias, sí, por la enseñanza que nuestro Señor nos ha dado. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te agradecemos porque tu palabra ha sido clara, tu palabra nos ha advertido de todo aquello, Dios, que puede hacernos daño. Ayúdanos, Señor amado. Abraham, siendo un anciano, no escatimó su edad en poner en práctica un rito doloroso, pero lo hizo por agradarte, por obedecerte. También Jesús, siendo tu Hijo, Hijo del Altísimo,
aprendió obediencia en esta tierra. Señor amado, cuánto mayormente yo, tan susceptible y tan débil, necesitaré también, mi Dios, llenarme de tu presencia, de tu Espíritu, obedeciéndote. Ayúdame a poner en práctica a mí primero la obediencia y a imponer sobre los míos la obediencia también, para que no haya, oh Padre, en mi hogar, en mi casa, obstáculo alguno que vaya a impedir, Señor, tu bendición, porque tú amas a los que te obedecen y guardan tus mandamientos. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Asimismo, bendice las ofrendas y los diezmos que hayamos traído hoy a la casa tuya, mi Señor, y permítenos también bendecirte con aquello que tú ya nos has provisto de tu buena mano, Señor amado. Y tráenos en esta noche con esa bendición especial con toda nuestra familia para poder, Señor, alabar y bendecir tu nombre en esta noche. No importa si llueve, no importa si el clima es adverso, mayor, Padre amado, tengo amor por ti que poder guardar esta carne. Señor amado, ayúdame a serte fiel como tú lo eres, así también conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén.